Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito del bueno, porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en la vida de nuestra querida Hande Erçel. Y no cualquier chismecito, no. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un momento de tristeza que la invadió, y todo esto, aparentemente, relacionado con una llamada muy especial. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con lo último de sus celebridades favoritas, y Hande, por supuesto, es una de las más queridas. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las estrellas más brillantes de Turquía y del mundo entero. Y como buenos fans, siempre estamos pendientes de su vida, tanto profesional como personal. Así que prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo, lo que sabemos sobre esta situación. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y dejen su me gusta si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia está a punto de comenzar. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, rumores y posibles verdades que rodean a Hande Erçel y esa misteriosa llamada. Prepárense para el chismecito. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ya saben que Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su talento, su belleza natural y su increíble carisma la han llevado a conquistar corazones en todo el mundo. La conocemos por sus papeles en series como Amor a la medida, y por supuesto, Love is in the air, donde por cierto compartió créditos con el guapísimo Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. La serie Love is in the air fue un auténtico fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La trama, llena de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todas las edades. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, una chispa que encendía la imaginación de los fans y los mantenía pegados a la televisión cada semana. Pero más allá de la ficción, la chispa entre ellos traspasó la pantalla. La química, la complicidad, la conexión que compartían era evidente también en la vida real. Surgieron rumores, especulaciones y finalmente confirmaciones. Hande y Kerem estaban saliendo en la vida real. Y vaya que eran una pareja hermosa. Sus fans como ustedes y yo, estábamos encantados. Veíamos fotos, vídeos, declaraciones de amor, gestos románticos en redes sociales, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Compartían momentos especiales, viajes, celebraciones, y cada publicación era una explosión de likes y comentarios. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Parecía que todo era perfecto. Los seguidores soñaban con un final feliz, con un matrimonio, con una vida juntos. Pero como en toda historia, como en toda relación, no todo es color de rosa. La vida real, a veces, es mucho más complicada que la ficción. Después de un tiempo de romance que para muchos fue fugaz pero intenso, y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia conmocionó a los fans, a los medios de comunicación y a la industria del entretenimiento. La pareja perfecta, la pareja soñada, había roto. Y adivinen qué. El drama no terminó ahí. Los medios, los fans, todos querían saber qué había pasado. ¿Por qué habían terminado? ¿Qué fue lo que rompió el encanto? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas se multiplicaron y las respuestas, como suele ocurrir en estos casos, escasearon. La pareja, siempre discreta con su vida privada, no ofreció demasiadas explicaciones. Simplemente emitieron un comunicado anunciando la separación y pidiendo respeto por su privacidad. Pero como sabemos en el mundo de la farándula, la privacidad es un bien escaso. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se dispararon, y las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis. Aquí es donde entra en juego el tema que nos ocupa, la llamada. Los rumores comenzaron a circular, sugiriendo que una llamada telefónica pudo haber sido un factor clave en la tristeza que invadió a Hande en ese momento. ¿Quién llamó? ¿Qué se dijeron?
¿Qué detonó esa tristeza? ¿Qué secretos escondía esa conversación? Vamos a profundizar en eso. Vamos a intentar desentrañar este misterio, a analizar las posibles causas y a comprender, desde nuestra perspectiva de fans, lo que pudo haber ocurrido. Según varias fuentes, la llamada en cuestión provino de Kerem Bürsin. Sí, el mismo Kerem que había compartido su vida, sus sueños y sus sentimientos con Hande. La noticia, por supuesto, no ha sido confirmada de manera oficial por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, ha sido reproducida por diversos medios de comunicación y ha sido tema de conversación recurrente en las redes sociales. Se dice que la llamada ocurrió en un momento delicado, quizás cuando la relación ya estaba en crisis, justo antes de la ruptura, o quizás, justo después de la separación. Los detalles exactos de la conversación son, por supuesto, un misterio, un secreto guardado celosamente por los protagonistas. No sabemos qué se dijeron, qué palabras fueron pronunciadas, qué sentimientos fueron expresados. Pero la especulación es inevitable y los medios y los fans se han lanzado a intentar descifrar el contenido de esa llamada. Se especula que la llamada abordó temas relacionados con su ruptura, con el futuro de ambos, con el porqué de la separación, o quizás, con sentimientos que aún existían. ¿Fue una llamada para cerrar heridas? ¿Para aclarar malentendidos? ¿Para expresar arrepentimiento? ¿Para intentar una reconciliación? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre, como siempre, alimenta la curiosidad. Ahora, ¿por qué esta llamada habría provocado tristeza en Hande? ¿Qué pudo haber ocurrido para que esta conversación telefónica, aparentemente insignificante, generara tanta emoción? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las posibles explicaciones. Es importante recordar que estamos hablando de rumores y de información no confirmada, pero analizaremos las posibles causas y las consecuencias de esa llamada. Una de las teorías más recurrentes, la más extendida y la más lógica, es que la llamada reabrió heridas. La separación, por dolorosa que sea, es un proceso. Es un duelo, una etapa de sanación que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. Superar una ruptura no es fácil, y requiere en muchos casos cortar lazos, evitar el contacto y enfocarse en la propia vida. Tal vez la llamada de Kerem, al tocar temas sensibles o evocar recuerdos, la obligó a revivir el dolor, a enfrentarse a la realidad de la situación. Es como cuando después de una ruptura ves una foto, escuchas una canción, o recibes un mensaje que te hace sentir de nuevo la tristeza de la pérdida. Es como cuando te encuentras con un objeto que te recuerda a la persona, o cuando visitas un lugar que solían frecuentar juntos. Es inevitable sentir nostalgia, tristeza y, en algunos casos, incluso, rabia. La llamada, en ese sentido, pudo haber sido un recordatorio de lo que fue, de lo que se perdió, de lo que ya no es. Pudo haber revivido el dolor, la frustración y la decepción que inevitablemente acompañan a una separación. Otra posibilidad, menos probable pero igualmente válida, es que la llamada revelara algo inesperado. Tal vez Kerem le confesó algo que ella no sabía, algo que cambió su percepción de la relación o de la ruptura. Podría ser que Kerem compartiera sus verdaderos sentimientos, su perspectiva, o que hablara de razones ocultas detrás de la separación. Podría haberle revelado una infidelidad, una mentira, un secreto guardado durante mucho tiempo. O tal vez le confesó que a pesar de la ruptura, todavía sentía algo por ella, que lamentaba la decisión, que quería volver a intentarlo. Esto, obviamente, podría ser devastador y generar una profunda tristeza, una mezcla de emociones que van desde el dolor a la confusión, pasando por la incredulidad y el resentimiento. Si la llamada contuviera revelaciones impactantes, es comprensible que Hande sintiera un gran pesar. También existe la posibilidad, y esto es algo que debemos considerar, de que la llamada no fuera necesariamente negativa, sino simplemente agridulce. Quizás la conversación fue respetuosa, llena de recuerdos bonitos, de anécdotas compartidas y de buenos deseos para el futuro. Quizás Kerem y Hande hablaron de sus proyectos, de sus sueños, de sus metas profesionales. Quizás se desearon lo mejor, se expresaron cariño y afecto. Pero incluso en ese caso, la nostalgia, la tristeza por lo que fue y ya no es, podría invadir a Hande. Es como cuando recuerdas con cariño a alguien que ya no está en tu vida, la alegría se mezcla con la melancolía. Es como cuando ves fotos antiguas, cuando escuchas canciones que te recuerdan a esa persona, cuando visitas lugares que solían frecuentar juntos. La nostalgia, la melancolía, el recuerdo de lo que fue, y de lo que ya no será,
pueden generar una profunda tristeza, incluso cuando la conversación fue amable y respetuosa. Y por supuesto, no podemos descartar la presión mediática. La vida de Ande, como la de cualquier celebridad, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada gesto que realiza, es analizado y comentado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Después de la ruptura, los medios y los fans buscaban desesperadamente saber qué había pasado. Querían detalles, explicaciones, motivos. La llamada, al ser relacionada con la separación, podría haber sido amplificada, magnificada, generando aún más ansiedad y tristeza en Ande. La sensación de estar expuesta, de ser juzgada, de no tener privacidad, puede ser abrumadora. La presión constante, la necesidad de dar explicaciones, de justificar sus acciones, puede generar estrés y sufrimiento. La llamada, en ese contexto, pudo haber sido un recordatorio de esa presión, de esa exposición mediática, de esa falta de privacidad que inevitablemente acompaña a la fama. Además, recordemos que Ande es una persona, una mujer con sentimientos, con emociones, con sueños y con aspiraciones. Es probable que ella tuviera expectativas sobre el futuro de su relación con Kerem. Creó una imagen de pareja, y planeó con él un futuro. Cuando esa expectativa se rompe, cuando se enfrenta a la realidad de la separación, es completamente natural que sienta tristeza, frustración y dolor. La llamada, en ese contexto, podría haber sido un recordatorio de esa pérdida, de ese sueño que no se cumplió, de ese futuro que se esfumó. La tristeza en esos casos es inevitable y el duelo, un proceso necesario para sanar y seguir adelante. ¿Y qué pasó después de la llamada? La verdad, no lo sabemos con exactitud. Los detalles de esa conversación y las reacciones de Ande son un misterio. Lo que sí podemos ver es que Ande ha seguido adelante con su vida. Ha continuado trabajando, ha cosechado éxitos profesionales, y por lo que vemos, ha encontrado la felicidad. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos retos. Recientemente se le ha relacionado con otras personas, mostrando que está abierta a nuevas oportunidades y a construir una nueva vida sentimental. Ha sido vista con nuevas parejas y se la ve feliz y radiante. Esto demuestra su fortaleza, su capacidad de recuperarse y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Ha demostrado que es una mujer resiliente que sabe sobreponerse a las dificultades y que tiene la capacidad de encontrar la felicidad en su propia vida. Y eso es algo que admiramos mucho de ella, y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Es una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. En el mundo de la farándula, como en la vida real, las relaciones son complicadas. Hay momentos felices, momentos tristes y momentos que nos marcan para siempre. Las rupturas sentimentales, aunque dolorosas, son una parte inevitable de la vida. La llamada, en este caso, parece ser un punto de inflexión, un momento de introspección para Ande. Un momento que, aunque doloroso, le permitió reflexionar sobre su relación con Kerem, sobre sus sentimientos, sobre sus expectativas y sobre su futuro. Un momento que le permitió aprender, crecer y fortalecerse. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de la llamada que, presumiblemente, causó tristeza en Ande Erçel después de su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas, las especulaciones, y hemos intentado entender, desde nuestra perspectiva de fans, lo que pudo haber ocurrido. Hemos intentado acercarnos a la realidad y a comprender los sentimientos que, sin duda, experimentó nuestra querida Ande. Es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en información pública y en rumores. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y debemos ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem. Debemos entender que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. Lo que sí podemos hacer es admirar su trabajo, su talento, su belleza y su capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Lo que sí podemos hacer es celebrar sus éxitos, apoyar sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas. Podemos ser sus fans, sus admiradores y mostrarles nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional. Podemos defender su privacidad y respetar sus decisiones. Podemos ser, en definitiva, una comunidad unida por la admiración y el cariño. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo.
Recuerden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que la llamada fue el detonante de la tristeza de Ande? ¿Qué otra teoría se les ocurre? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta historia? ¿Qué es lo que más valoran de Ande? Compartan sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, no perderán ninguna de las novedades del mundo de la farándula turca. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño y por ser parte de esta comunidad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden siempre el chisme es delicioso, pero la vida es mucho más. Y lo más importante, sean felices. Y cuídense mucho.